Creo que puedo comenzar ahorita, ¿verdad, doctor? Bueno, mi nombre es Diana Michelle Jiménez Zavala. Yo voy a presentar lo que es el tema de fractura de extremidad inferior del radio y del escafoide carpiano. Eh, ¿Puedes pasar al siguiente? Ok, la epidemiología. Vamos a iniciar desde aquí. Mayormente, la fractura que más se va a presentar en el antebrazo va a ser la del radio distal. Las personas que pues van a sufrir o van a ser más propensas a sufrir esta clase de fractura van a ser las personas que tengan una menor densidad de mineral óseo, va a ser el sexo femenino, por una cuestión de la menstruación, y sobre todo las mujeres que lleguen a tener menopausia precoz, o sea, que tengan menopausia precoz, son más vulnerables a este tipo de fractura. Las personas blancas también, y las personas que practican deportes extremos. Hay un dato que se repitió mucho en la mayoría de biografías, y es esta, la de que en el radio va a cargar con lo que es un 80% de la carga axial cuando se trate de un impacto, mientras el cúbito va a cargar un 20%. Esto va a tener un poquito de más importancia o más relevancia cuando nos vayamos a complicaciones. Eh, es importante saber esto porque igual el radio tiene muchas inserciones ligamentosas. Comúnmente cuando hay una tracción porque se tensiona, por sí solas puede haber una reacción y pueden llevar a su estado anatómico normal, pero en caso de que no, pues vamos a ver un poquito más en lo que es la clasificación. Y acá pues también se dice de que los ligamentos palmares o polares son de una mejor resistencia que los ligamentos dorsales. El siguiente, por favor. Cuando hablamos de mecanismo de lesión, se va a referir a dos grandes grupos. Los jóvenes. ¿Por qué? Porque mayormente estas personas sí van a tener el traumatismo de alta energía, pero por una alta energía, un alto impacto, es decir, un accidente de tráfico, automóvil, caídas de alta altura, en general actividades de gran impacto, mientras que los adultos mayormente no necesariamente requieren de eso, incluso desde una altura de una caída desde su propia altura puede haber un traumatismo. Mayormente se da entre una flexión o dorsiflexión de 40 a 90 grados. La siguiente. Ok. Valoración clínica. Mayormente se debe de ver si hay una deformidad variable de la muñeca. Bueno, aquí les presenté cómo están las estructuras, la normal, o sea, la anatómicamente normal por la media de una muñeca. Se debe de ver si hay una deformidad, de qué lado sería, ¿no? Si sería una deformidad volar o dorsal. La inflamación es muy importante y la exploración neurovascular. Hay que darle importancia a lo que es la comprensión del túnel carpiano, porque de ahí se va a derivar otras complicaciones, sobre todo porque no se ve muy bien en esta imagen, pero hay otra imagen que estará más adelante, donde se ve claramente que pasa el nervio medio, y el nervio medio es el que va a pasar por el túnel del carpo y va a ser muy importante. Pero más adelante lo vamos a ver. La siguiente. La valoración por imagen. Va a haber tres tipos. La radiología de posterior anterior de la muñeca,
la lateral y la oblicua. Aquí tengo los valores de la media y de los rangos, o sea, de los límites que hay. Una inclinación radial de 23, pero puede ir de 13 a 30. Una inclinación polar que su media es de 11 a 12 grados, pero puede ir de 0 grados a 28 grados. Y la oblicua, que no va a ser de grados, va a ser de milímetros. Pero más adelante vamos a entender por qué. Que puede ir en una media de 11 o en un rango de 8 a 18. La siguiente. La inclinación radial. Aquí ya había dicho los valores y ahorita les voy a decir cómo podemos saber su grado de inclinación. Bueno, vamos a trazar una línea en una forma vertical que va a dar en lo que es la metafísis del radio. Ahí se puede ver de un color azul. Y va a haber otra línea que va a estar de un plano horizontal. Se va a tratar de que siempre sea un plano de 90 grados en cualquiera de sus cuadrantes, pero tiene que estar esa línea en lo que es la base del radio. Y la tercera línea que se ve de un color rojo, no sé si se alcanza a observar bien, pero está de un color rojo, va a ir de lo que es el vértice de la apófisis estiloide del radio a la contraparte del vértice de la apófisis de la apófisis estiloides del radio. Y en los grados que da precisamente el triángulo, se va a determinar en qué inclinación está. Aquí hay una memotecnia, es la única que encontré porque en las demás no hay. Bueno, no la encontré realmente. Y la siguiente es que el radio se asocia mucho con lo que es el círculo, con el área del círculo, más bien. ¿Por qué? Porque para sacar el área vamos a necesitar una forma que es pi por radio al cuadrado, pero para esto nada más necesitamos a pi. El valor pues varía mucho, ¿no? Porque hay algunos que ponen 3, 3.14, 3.1416, pero es necesario nada más aprenderse el 3. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el radio lo vamos a asociar con pi. Pi es 3, la media es 23 y los rangos son de 13 a 30. Es una memotecnia para hacer más fácil aprendernos los valores, ¿no? La siguiente. Esta es una inclinación, o sea, es una radiología lateral, pero vamos a sacar la inclinación polar o palmar. La primera línea va a ser de forma vertical en la metafísis del radio. La segunda línea va a ser de una forma, puede ser transversal incluso, que es la que va a cortar la base de la apófisis estiloide del radio. Y la tercera línea se va a ir desde el vértice de lo que es la base del radio a... Perdón. Ahí. De lo que son pues sus bases de su apófisis estiloide del radio a lo que es su contraparte, ¿no? Y la siguiente. Disculpa, no, sí quédate en esta, me faltó sus valores. La media va a ser entre 11 a 12 grados, pero sus límites van a estar entre el 0, o sea, no hay problema si no llega a tener como tales grados, o sea, de que no dé un valor negativo, todo sea positivo, pero sea 0, y 20 a 28 grados. Ahora sí, a la siguiente. Ok. Y en lo que es la longitud radial, o sea, que esta va a ser la radiología oblicua, pues vamos a tomar, ahora sí, no serán 3 medidas, serán 2, o sea, serán 2 trazos.
En el primero se va a dar lo que es en la base de la apófisis del radio, como podemos notar allí. Y la segunda va a ser de una forma paralela, pero en lo que sería la primera hilera de los carpos. Ahí podemos ver de que se trata de las bases de los carpos de donde está la semilunar y el escafoides. Entre esas dos líneas debe haber una media de 11 milímetros, pero también puede ser de 8 a 18. De esa manera nosotros podemos saber la inclinación de estos. La siguiente. La clasificación. Encontré varias clasificaciones, voy a decir la de Colex, la de Brickman y la de Fernández. Esas son las clasificaciones de que voy a exponer. En la de, bueno, están estas igual, las desplazadas, no desplazadas. Las dos no desplazadas, pues se pueden dividir tanto en lo que son las desplazadas extraarticulares y las intraarticulares. Hay pequeñas imágenes de otras clasificaciones donde se ve mejor y podemos tener una mejor imagen mental de estas, ¿no? Yendo a lo que son las desplazadas extraarticulares, dicen que estas no van a afectar lo que es la articulación carpiana. En general, estas, si llegan a ser con minutos, pues van a ser de una alta energía. ¿Y cuál es el problema con esta? No tanto de que, o sea, sí hay un problema que estén con minutas, pero sobre todo porque va a haber frecuentemente una estructura cercana que no va a estar desplazada y que sin embargo va a afectar alguna articulación cercana. Ese es el problema con esta fractura desplazada con minuto, de que puede llegar a afectar más a las estructuras vecinas. Con las desplazadas intraarticulares, pues mayormente van a involucrar o van a afectar lo que es la articulación radiocarpiana. De hecho, aquí se dice que no debe ser mayor de 2 milímetros. De lo contrario, va a ser un mal diagnóstico para los jóvenes. O puede ser incluso el peor diagnóstico. Se habla igual de una luxación radiocarpiana. Esta, pues es literalmente, bueno, no sé, es una pérdida completa y permanente de lo que es el contacto o la relación articular entre los huesos del antebrazo y la primera hilera de los huesos del carpo. Ese es más adelante lo vamos a ver un poquito más. Y pues es un mal pronóstico, porque pues quita mucho de la movilidad de las personas, ¿no? La siguiente. Acá. La de Frickman. De hecho, aquí es un poquito, vamos a ver un poco más la clasificación de esta parte y nos vamos a dar cuenta de que los números pares, como lo puede ser el 2, el 4, el 6 y el 8, van a ser las mismas fracturas que su número anterior o que su número impar anterior, pues con la diferencia o con la parte adicional de que en todas estas va a tener una fractura estiloides del cúbito. Ahorita lo vamos a ver. En el tipo 1 se dice que son una fractura extraarticular que no va a afectar la articulación radiocarpal o radiocarpiana o la radiocubital. Pero en el tipo 2 va a ser la misma fractura del radiocarpiano o radiocubital más la fractura de la apófisis estiloides del cúbito. Ahora bien, en el tipo 3 va a ser una fractura que afecte la articulación radiocarpiana. En el tipo 4 es una articulación que afecte la articulación radiocarpiana más la apófisis estiloides del cúbito. La tipo 5 va a ser una fractura intraarticular que va a afectar la radiocubital distal.
En la tipo 6 es una fractura intraarticular que va a afectar la articulación radiocubital distal, más aparte la fractura apófisis del estiloide del cúbito. En la tipo 7 es un tipo articular que va a afectar la articulación radiocubital distal y la radiocarpiana. Y en la tipo 8 es la fractura intraarticular que afecta articulación radiocubital distal y la radiocarpiana, más aparte de la apófisis de estiloide del cúbito. La siguiente. Gracias. Esta va a ser la clasificación de Fernández. El tipo 1 se dice que es una fractura metafisiaria por flexión. Se va a dar un trazo transverso oblicuo, como podemos ver allí. En la tipo 2, una fractura por cizallamiento, que esta es realmente cuando hay dos fuerzas paralelas en un sentido opuesto y pues da pues un trazo en lo que suele ser un sentido transversal, como se puede observar en la imagen. Un tipo 3 va a ser una fractura por convección. Mayormente esta va a afectar lo que es la fractura radiocarpiana. En la tipo 4 va a haber una fractura por avulsión o una fractura luxación carpiana. Ese fue el nombre que encontré y es la que les decía del principio, y esta va a ser producida por la presión de los músculos. Va a haber una comprensión de que se va a seguir viendo a lo largo de cuando veamos tratamiento y cuando veamos complicación, de que se da mucho énfasis en esta parte, de que es un mal diagnóstico para cualquier persona, pero más para los jóvenes, y de que van a cuidar mucho esa parte. El tipo 5 va a ser una lesión combinada de partes blandas y que estas pues son producidas por un mecanismo de alta energía, lo que habíamos hablado de los grandes impactos. Y las partes blandas pues es músculos, tendones y todo eso. Probablemente más adelante lo veamos. La siguiente, por favor. Aquí les hablaba yo de la fractura del Colles. Colles. No, que esta pues va a ser una fractura del hueso radial, del hueso del radio, perdón, y mayormente hay un desplazamiento de ese segmento, ¿no? También se le conoce como dorso de tenedor, de hecho, así fue como pude investigarlo en internet, de que ese es otro de sus nombres, pero pues es válido. Y en estos pues va a haber lo que es dolor, impotencia, deformidad e inflamación. De que la siguiente, sí, la siguiente. En esta puede haber dos tipos de tratamiento. Doctora, perdón por interrumpir. ¿Ya terminó de explicar lo que son las clasificaciones? Sí. Ok, bueno, nada más para agregar y para que no se confunda. Cuando inició a describir las clasificaciones, usted mencionó que estaba encontrada la fractura de Colles y fractura de Smith. Esas como tal no son clasificaciones, son tipos de fractura que se llegan a presentar a este nivel. Las clasificaciones que normalmente vamos a encontrar son 3. Ya explicó la de Frickman y la de Fernández. Les faltó una clasificación que se llama Muller-Asif. Bueno, estas 3 clasificaciones son las que debió haber presentado en sí.
y luego los tipos de fractura, porque también se dividen. Son como, me parece que son 5 o 6. Yo solo recuerdo 5. Bueno, para que no se confundan, ¿no? Nada más hago esta aclaración. Y bueno, como punto importante, la clasificación más utilizada de las 3 que le acabo de mencionar, se utiliza más la de Frickman, ya que esta pues hace una mejor descripción debido a los huesos que se llegan a lesionar o a fracturar. Es más frecuente que utilicemos esto en la práctica clínica, y cuando utilicen o realicen una valoración y necesiten hacer una nota médica para el traumatólogo, utilicen esta clasificación, la de Frickman, no se olviden, para este tipo de fracturas de la porción distal del radio. Puede continuar. Gracias. De hecho, sí tenía esa duda porque en el libro de que nos dio el maestro, decía ahí como clasificación la de Colex y Smith, pero en otras bibliografías se dice de que no es clasificación, lo que usted había dicho de que es un tipo, pero como mayormente me guío más por lo que el libro que mencionó el maestro, lo puse más en clasificación realmente. Ok, sí, por eso pues a veces hay que revisar distintas bibliografías, pero pues en el de tipos, esto digamos es un subgrupo que se dividiría porque es el mecanismo de producción, debido a qué fuerzas son las que producen la lesión, ¿no? Ya lo acaba de decir, la de Coles es deformidad, se le llama también por dorso de tenedor. De hecho son las más frecuentes, la fractura de Coles y la de Smith, por eso es de que a veces en los libros traen eso, pero los más actualizados a veces lo dividen entre tipos, clasificaciones, porque eso es lo que les encanta preguntar, ¿no? Los especialistas. Continúa, doctora. Gracias. Sí, un dato que, bueno, voy a seguir con esto, pero un dato de que es lo que dice el doctor, que las más frecuentes son las de Colex Smith, la de Colex es la de dorso, o sea, es la más frecuente en un plano dorsal, y la de Smith en un plano palmar o volar. Bueno, continuando con el tratamiento quirúrgico, las fracturas pueden ser desplazadas o diminutas. Y se requiere pues una reducción, es decir, aplicar placas metálicas, clavos o tornillos. Y en el conservador, pues es de que esta fractura pues se va a reducir, pero por medio de la inmovilización. Aquí puse escayola, pero pues es el yeso como nosotros conocemos y la férula, o una férula, perdón. No agregué la Smith porque es muy parecida a la Coles, nada más de que esa es la diferencia de que yo vi entre las bibliografías, de que pues una es en plano palmar y otra en dorsal, el Coles en un plano dorsal y el Smith en un plano palmar. Ahora sí, la siguiente. Ok. Para el tratamiento hay que ver lo que es los parámetros que se pueden considerar con respecto. Se dice de que se va a tratar de que haya un acortamiento del radio de menos de 2 a 3 milímetros en contraparte con su muñeca. Y una de las imágenes, bueno, la imagen que está aquí, la única que hay, es importante porque nos servirá para ver la alineación del carpo. Vamos a trazar una línea que que va a atravesar lo que es la diáfisis del radio, como ahí se ve, y otra igual grande que va a atravesar lo que es el hueso grande. Si estas llegan a estar, por ejemplo, llegan a converger en un punto, aunque después se separen, en realidad significa que están alineadas. Si no llega a pasar eso, pues no están alineadas, pero pues esto puede provocar un deterioro neurovascular. Esa es la importancia de ver la alineación que tienen. Y pues también va a servir para ver qué grados pues van a necesitar en la cirugía, ¿no?
qué alineación puede ser razonable al llegar. Se dice que todas las fracturas, todas, deben de tener una forma de reducción en forma cerrada, aunque después se llegue a hacer una quirúrgica, deben pasar primero por una reducción cerrada. ¿Esto por qué? Porque puede evitar, o bueno, puede reducir la inflamación, el dolor, y puede aliviar lo que es la comprensión del nervio mediano. La siguiente. ¿Cuáles van a ser algunos factores que van a influir? Pues mucho tiene que ver porque hay que identificar primero pues qué tipo de fractura y pues cómo, y esto pues influye, ¿no? Pero de ahí se habla de factores locales, o sea, su calidad ósea, cómo, si hay partes en las lesiones blandas, si hay munición, si hay desplazamiento, eso es lo que se refiere al hablar de calidad ósea. Y cuando hablamos de factores del paciente, pues va a tener que ver su edad, su estilo de vida. El estilo de vida es que suele hacer esta vida en su vida cotidiana, si le gusta ir a correr, si tiene muchos hijos, muchas actividades, su ocupación, a qué se dedica y su mano dominante y las enfermedades que esta persona tiene. Igual es muy importante saber el grado de colaboración que tengan. ¿Por qué? Porque nunca va a ser igual un niño a un adulto. La forma de colaborar, o una persona mayor que no se pueda atender por sí misma, no es la misma colaboración que va a tener, por ejemplo, a un adolescente, ¿no? La siguiente. Ok, el tratamiento conservador, pues este es de la férula blanquiopalmar, perdón, que va a mantener la muñeca en una posición neutra, que va a tener una ligera flexión, porque es importante seguir el movimiento, pero no un grado mayor, no va a ser el más amplio grado mayor de movimiento, pero sí va a haber pequeñas flexiones. ¿Por qué? Porque es importante evitar lo que es la compresión del túnel del carpo. Mayormente cuando desaparecen los edemas, la inflamación, todo eso, se va a colocar yeso por 6 semanas. Se dice que es importante dejar lo que son las articulaciones metacarpofalángicas libres, porque es una forma de reducir la rigidez articular. Y, y pues se va a valorar cuando se ponga el yeso por medio de radiologías la reducción, que vaya de una forma correcta, y se va a seguir monitoreando, lo que es el túnel del carpo y si hay una comprensión en lo que es el nervio medio. Cuando hay tratamiento quirúrgico, se dice que 24 horas después de la cirugía debe de haber movimiento para estas personas. No pueden inmovilizarse de todo. La siguiente. Ahora sí, vamos a lo que es complicaciones. Y en las complicaciones, se dice que la más frecuente va a ser lo que es la consolidación viciosa. La que vemos ahí del lado izquierdo. Esta pues es en realidad pues una consolidación en una mala posición. Esto pues bloquea la función anatómica de la muñeca y puede crear una alteración en lo que es la articulación radiocubital. Ahí es donde les decía de que el primer dato
que a mí me pareció muy importante y aquí se va a volver a retomar, que dice de que el 80% en una anatomía normal, el 80% de la carga axial lo va a recibir el radio y un 20% restante es cúbito. Cuando hay una consolidación de este tipo, mayormente quien va a recibir la mayor carga axial es el cúbito, con un 65 aproximadamente, y el radio con un 35. Entonces, pues eso también lleva a dolor, inflamación y todo eso, y sobre todo, pues una pérdida de alguna manera de sus funciones, ¿no? Anatómicamente. Otra era lo que es la disfusión del nervio mediano, que es la que ponemos a repetir lo de el túnel del carpo y todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente va a afectar el movimiento, va a afectar también la sensibilidad. La parte de que va a estar inflamado, también se lesiona y de hecho puede disminuir el rango del movimiento de estas personas. Además, se dice de que también va a haber o puede llegar a haber inflamación en lo que son tendones y articulaciones, que es lo que daría tendinitis o artritis. En realidad, pues vemos que sí es algo más complejo. Y la siguiente. Gracias. Y esta es la que ayer hablaba el doctor, del síndrome, puede ser dolor regional complejo o síndrome doloroso regional complejo. En realidad, pues, uno de los síntomas pues, visibles que se pueden ver más graves serían un dolor candente, bueno, el dolor, no, una inflamación y una rigidez en las articulaciones inflamadas, una disminución en la capacidad de moverse, cambios de temperatura, cambios de coloración y cambios tróficos, ¿no? De que no. Pero aparte de eso, hay una mayor sensibilidad, hay un dolor candente, y pues esas son como los síntomas que llega a tener, ¿no? Dice de que probablemente con el tiempo estos síntomas no mejoren, de hecho se supone que empeoran y que no existe una cura y que pues es un diagnóstico bastante temible, ¿no? Porque pues si no existe cura, pues, y es muy doloroso, pues cómo va a ser la calidad de vida de esta persona, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Doctora, el tema no le había tocado también lo que es el escafoide carpiano. Es que en el temario pues viene junto, ¿no? La extremidad inferior del radio y del escafoide carpiano. Sí, de hecho sí está aquí, pero tal cual nunca pude conseguir información del escafoide carpiano como tal, maestro. De hecho, vuelvo a repetir, el maestro nos dio un capítulo, ¿no? Entonces, de esos me basé. Entonces, ahí está la información tanto de lo que aparecía del escafoide carpiano como del radio. Es que el escafoide carpiano ya es un, digamos, que entra en las fracturas que se van a encontrar propiamente huesos de la mano. Pero era importante que lo tocara porque, digamos que llegan a ser fracturas o lesiones complejas cuando se ven afectados estos huesos.
radio y escafoide. Sí, la verdad sí, las diapositivas o su presentación le faltaron muchas cosas. Para empezar con la clasificación, debía de haber investigado un poquito más. No solo tengan esa manía, ¿no?, de investigar en un libro, investiguen varios. De hecho, eso les ayuda, es un tip muy bueno cuando recaban mucha información y dan información, pues, para complementar, ¿no? Pero por eso está bien, ¿no? Nada más eso le comento, como porque cuando ya lleguen a un nivel de estudio un poquito más avanzado, les van a pedir un montón de clasificaciones, es más, hasta artículos nuevos y mucha información que a veces es difícil conseguir, por eso es necesario investigar, ¿no? Bueno, pues, y como le digo, le faltaron muchas cosas. Explicar, como todo, los tipos, porque dependiendo de los tipos es el abordaje que vamos a utilizar. Como comentábamos, la fractura de Coles es la más común. Solamente a veces se puede presentar en niños o se puede clasificar dentro de ellos porque es debido al mecanismo de lesión que va a presentarse. Y aclaro en este punto, que es muchas veces la única fractura que va a requerir un manejo conservador. Fuera de eso, todas las otras fracturas que se presentan a nivel de la diáfisis del radio, la extremidad distal del radio, van a ser quirúrgicas debido a la complejidad de su fractura o la gravedad, ¿no? Pero aclaro, ¿no? O recuerden esto, fractura de Coles es igual a tratamiento conservador y radiografías a las 4 o 5 semanas para ver si ya consolidó la fractura. De hecho, hay una mnemotecnia muy fácil de aprender para esta fractura, que le conocen como sudor. Fractura de Coles igual a sudor, es algo clínico, ¿no? Su de supinación, do de dolor y R de radial, ¿no? Cuando encontramos a este tipo de deformidad con una supinación dorsal y radial es porque es una fractura de Coles, simplemente viendo la forma, ¿no?, sin necesidad de hacer una radiografía. Entonces, enfocándonos nada más en esto. Como le digo, le faltó otros tipos de fractura. Dentro de esas está la fractura luxación, que se conoce como Barton, y la fractura de Coles invertido, que es la de Smith. Bueno, pues estas dos van a ser quirúrgicas netamente, debido a que la epífisis distal del radio muchas veces llegan a superar un ángulo mayor de 20 grados, o pues llegan a tener fracturas complejas con minutas. También puede haber lesión del nervio radial, que es lo más importante o la complicación que se puede haber, y esta muchas veces va a estar desplazada. Estas van a ser las únicas que van a hacer con tratamiento quirúrgico. Y las principales complicaciones de estas dos fracturas es que va a haber compresión de ley del nervio mediano, va a haber algodistrofia y va a haber ruptura tardía del tensor o de los extensores del dedo, de los dedos. Por eso es de que es importante enfocarnos un poquito, pues, más en estos, ¿no? Y ya dependiendo de cuál es el tipo de fractura o la complejidad, pues, como en todas las demás fracturas, el traumatólogo como tal va a decidir, o él va a pensar qué tipo de material de osteosintes va a utilizar. Bueno, pues pues está de más, ¿no? Recordar de que todas las fracturas, lo importante es comenzar a ver el grado de compromiso propio de la lesión, si hay lesión vascular y lesión nerviosa. Y si le faltó, doctora, pues fractura de los escafoides, porque estos, pues, más que nada es debido a la vascularización que se tiene a ese nivel, y pues muchas veces no hay una consolidación adecuada y puede haber una fractura que se vuelva a volver inestable, digámoslo así. Pues bueno, para eso está bien, ¿no? Le recomiendo nada más que investigue un poquito más, porque a veces hay información, pues, valiosa, ¿no? O ciertos tips que nos pueden ayudar a entender un poquito más el tema. Pero está bien, doctora. Gracias. Ahora vamos a comenzar a ver los temas ya propiamente de fractura de la mano.
En esto también olvidé comentarles de que el doctor Rosado pues muchas veces se enfoca mucho en su examen en este tipo de fractura de Monteja y Galeazzi y de las fracturas inferiores del radio, la de Colles y la de Smith. Pregunta mucho, la verdad. Estudien un poquito más, enfóquense un poquito más en estos temas. Bueno, ¿quién continúa con las siguientes diapositivas? Yo, doctor. Claro. Si quieres puedes comenzar a subir tus diapositivas para comenzar a ver el tema. Sí. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar acerca de fractura de mano. En esto no abarco la fractura del escafoides porque pues mi compañera iba a hablar sobre él. Yo voy a hablar acerca de fracturas de carpo, a excepción del escafoides, metacarpianos y falanges. Entonces, bueno, las fracturas del carpo son generalmente causadas por una caída con la mano en hiperextensión. Por ejemplo, con una caída sobre la mano. Este, el hueso piramidal es el segundo hueso más frecuente después del escafoides en fracturarse. Entonces, supone un 22% del total de fracturas del carpo. Este puede ocurrir por una asociación a una luxación perilunar. Y bueno, aquí las fracturas por arrancamiento dorsal tipo Lasca o chip fractures ocurre por una avulsión o un arrancamiento del ligamento radiopiramidal dorsal durante una caída con la muñeca en flexión. Otras fracturas del piramidal que son más raras son las del cuerpo por mecanismos directos. Estas pueden afectar al hueso pisiforme, quedando como una secuela una artrosis pisipiramidal dolorosa. El diagnóstico de una fractura del piramidal son clínico y radiológico. Se utilizará una radiografía lateral con una leve pronación. Generalmente las radiografías de las fracturas de los carpos no se logran ver bien las fracturas, así que se utilizarán otro tipo de imágenes, por ejemplo, tomografías o resonancias para un mejor diagnóstico. Entonces, el tratamiento es conservador solamente en fracturas que no son desplazadas, con una inmovilización braquiopalmar de 6 a 8 semanas, y en fracturas desplazadas se utilizará la osteosíntesis. En el hueso pisiforme, aquí las fracturas del pisiforme son muy raras. Generalmente, bueno, no hay mucha información de las fracturas del pisiforme porque son causadas por otro tipo de lesiones, como por ejemplo las luxaciones. Aquí el tratamiento son una inmovilización de 3 a 6 semanas en fracturas no desplazadas, y en fracturas desplazadas, por ejemplo, por acción del músculo cubital anterior y flexor cubital del carpo, se utilizará una escisión simple. Cabe recalcar que aquí debemos descartar una afección del nervio cubital, ya que es una de las causas más comunes del síndrome del canal de Guyon. En el hueso del trapecio es el tercer hueso del carpo más común en fracturarse. Distinguimos 4 mecanismos de lesión. El mecanismo directo, que es el más frecuente, que es por una contusión en la base de la eminencia tenar. El mecanismo indirecto, que es por efecto de cizalla de la base del primer metacarpiano, por avulsión o arrancamiento, que es la fractura de la cresta anterior por arrancamiento del ligamento anular anterior, y la fractura asociada a la fractura luxación de Bennett. Aquí existen 2 patrones fracturarios.
se puede fracturar el cuerpo y la cresta del trapecio. La fractura del trapecio suele asociarse a fracturas del primer metacarpiano o del radio. El diagnóstico es muy difícil y son de ayuda proyecciones radiológicas especiales, como por ejemplo proyecciones oblicuas o proyecciones del túnel carpiano, incluso una tomografía. El tratamiento aquí, la fractura sin desplazamiento se va a tratar mediante un yeso antebraquiopalmar de 4 a 6 semanas, y las fracturas desplazadas del cuerpo del trapecio suelen extenderse a la articulación y requieren aquí una reducción abierta y osteosíntesis. En cuanto a las fracturas de la cresta que persisten dando molestias, se tratan mediante una escisión simple. Bien, ante una luxación debemos de intentar primero una reducción cerrada y si falla pasar una reducción abierta con fijación con agujas de Kirchner. Bueno, eso es lo que dije. Rayos X, con proyecciones oblicuas o del túnel carpiano, incluso una tomografía. Bien, en el semilunar, aquí el semilunar tiene un aporte sanguíneo procedente de la cara volar como del dorsal. Pueden haber fracturas del cuerpo dorsal o del cuerno volar o del cuerpo. Las fracturas del cuerpo son las más frecuentes y son generalmente transversas. El diagnóstico es, el diagnóstico de urgencias puede ser difícil, ya que al no verse la fractura, no puede verse muy bien la fractura en una radiografía simple. Entonces, si los hallazgos clínicos y radiológicos son sugestivos a una fractura semilunar, entonces podemos utilizar una gammagrafía ósea, resonancia magnética o incluso una tomografía para que nos puedan ayudar a confirmar el diagnóstico. El tratamiento aquí es una inmovilización con yeso en las fracturas que no son desplazadas y en las fracturas desplazadas la osteosíntesis. El hueso trapezoides también ocurre muy raramente que sean propiamente aisladas en el trapezoide. Generalmente son causadas por una lesión más compleja, como por ejemplo una luxación axial o una luxación del segundo radio. Aquí las radiografías simples son difíciles de interpretar y el tratamiento consiste en una inmovilización con yeso antebraquial durante 6 semanas. En el hueso grande también son fracturas muy raras. Distinguimos 3 mecanismos de lesión: mecanismo directo por contusión, el indirecto por un efecto cizalla del borde articular radial y por una fractura asociada al escafoides, que este es el síndrome de escafoides grande de Fenton. El tratamiento es ortopédico mediante yeso braquiopalmar en las no desplazadas, y en las desplazadas se utilizará la osteosíntesis. Bueno, el síndrome de Fenton no lo puse ahí, pero está asociada a la fractura de escafoides a una luxación del polo proximal del hueso grande. En la radiografía se va a ver el polo proximal, que puede estar rotado, incluso puede estar invertido. Y el único tratamiento aquí es el tratamiento quirúrgico. Bien, seguimos con los metacarpianos. Aquí el diagnóstico clínico vamos a ver una deformidad en el dorso de la mano, incluso también puede haber hundimiento en lo que son los nudillos. Es importante comprobar la correcta alineación de los dedos, tanto en extensión como en flexión. Y en la radiografía, bueno, vamos a poder realizar una radiografía anteroposterior y oblicua de la mano para una mejor visualización. Bien, entonces tenemos a la cabeza del metacarpiano. Aquí incluyen fracturas epifisiarias y abulsión del ligamento colateral. La mayoría de estas fracturas requieren una reducción anatómica para restablecer su congruencia articular y minimizar la artrosis postraumática. En lesiones estables puede ser inmovilizados en una posición funcional
intrínseco plus, que es la que está en la imagen, que parece como la mano en forma de pato, en un 70 grados de flexión de metacarpofalángicas. En las fracturas de la cabeza del metacarpiano es importante la movilización precoz. Bien, en el cuello del metacarpiano, aquí generalmente son causados por traumatismos directos, por un puñetazo, por eso se le denomina fractura del boxeador. Se produce por una angulación dorsal con conminución volar. Aquí se utiliza una reducción cerrada que es fácil, pero lo que es difícil es mantener dicha reducción. El método más usado es el método de Haas, basado en la posición 90-90, que es una flexión de 90 grados de articulación metacarpofalángica e interfalángica proximal. Sin embargo, no se debe de utilizar como una inmovilización, puesto que crea bastantes problemas de rigidez articular, así que se prefiere la posición intrínseco plus, que es la que ya les mostré en la diapositiva pasada, que parece que ponemos la mano en forma de pato. Ajá. En la base del metacarpiano, los trazos o las fracturas suelen ser de trazo transverso u oblicuo. El tratamiento aquí puede ser ortopédico y quirúrgico. El tratamiento ortopédico es en las no desplazadas por una reducción cerrada e inmóvil con un yeso, traccionando el pulgar de manera una ligera abducción y manteniendo una ligera presión sobre la base del metacarpiano, evitando la hiperextensión de la articulación metacarpofalángica. El tratamiento quirúrgico va a ser en fracturas en las de trazo oblicuo. Se va a realizar una reducción cerrada y fijación percutánea con agujas de Kirchner. Ahora, en las fracturas de las falanges tenemos fracturas de falanges proximal, media y distal. En la proximal y media, su mecanismo de lesión es por medio de un traumatismo directo. Tenemos dos clasificaciones, la clínica y la radiológica. En la clínica se va a dividir en 4 puntos. Fracturas mínimamente desplazadas estables, fracturas reducibles estables, reducibles inestables y las irreducibles. En cuanto a la radiológica, va a ser por localización, una fractura intraarticular de la cabeza, extraarticular del cuello y del eje, y fracturas de la base intraarticulares y extraarticulares. Su diagnóstico es clínico y radiológico, una radiografía anteroposterior y lateral del dedo afectado, y aquí es muy importante comprobar la presencia o no de una rotación de la fractura. Como tratamiento tenemos al ortopédico, que es de elección para la mayoría de las fracturas de las falanges, utilizando una férula de yeso en posición intrínseco plus. En cuanto a fracturas marginales volares de la base de la falange proximal, si afecta menos del 40% de la superficie articular, se debe tratar con una férula digital, pero si afecta a más del 40% de la superficie articular, va a ser un tratamiento quirúrgico. En cuanto a la reducción cerrada y fijación interna, solamente en fracturas reducibles, pero inestables, extraarticulares y algunas intraarticulares. Y en cuanto a la reducción abierta y fijación interna, solamente en fracturas intraarticulares de la falange proximal, irreducibles, abiertas, múltiples o incluso con lesiones asociadas a partes blandas. Y en las fracturas de la falange distal, bueno, la falange distal está recubierta por un tejido blando que es muy limitado. Entonces, los signos locales de la fractura se van a detectar en la superficie. Cuando una fractura es acompañada de una lesión del lecho unguial, se va a visualizar un hematoma en lo que es dentro de la uña. Entonces, el mecanismo de lesión es por aplastamiento. Tenemos una clasificación que es por aplastamiento con minutas de la tuberosidad, longitudinales en el plano sagital, transversal del eje y de la base interarticular.
El diagnóstico es clínico y radiológico, una radiografía anteroposterior y lateral del dedo afectado. En el tratamiento, antes que nada, es importante la evacuación del hematoma. Para aliviar el dolor, se puede utilizar una aguja gruesa y perforamos la uña para evacuar la sangre, evitando dañar la lúnula para no dañar la matriz germinal. Entonces tenemos tratamiento ortopédico, que es de elección en la mayoría de las fracturas, inmovilización de la articulación por medio ya sea de férulas digitales de yeso, plástico o aluminio. Una reducción cerrada y fijación interna solo en fracturas transversales del eje y dorsales de la base, y una reducción abierta y fijación interna en fracturas volares de la base y fracturas irreducibles. Y ya para terminar, las complicaciones de las fracturas de la falange distal van a ser una avascularización de la piel dorsal y daño en la matriz unguial por una mala pulsación con la aguja para quitar el hematoma de la uña. Y eso es todo de mi parte. Ok, gracias, doctora. A su presentación igual le hizo un poquito, me falta pues por lo menos explicar lo que es anatomía, ¿no?, de la mano, y para entender cuáles son los huesos que se van a ver afectados en cada tipo de fracturas. Bueno, pues nada más de repaso, ¿no? Hasta ahorita pues el tema que hemos visto fue como tal fracturas y lesiones que se ven nada más en el miembro superior. Como sabemos, muchas de las fracturas que se encuentran a ese nivel, la mayoría pues va a presentar una lesión nerviosa, una lesión neurológica que se va a encontrar. Es importante pues de que repasen estos temas. Permítame, de hecho ahorita también les voy a enviar una imagen pues al chat. Este es un tip que la verdad les va a ayudar mucho cuando hagan una evaluación. Este tipo de complicaciones se van a presentar. Creo que ustedes alguna vez han escuchado la mano en garra. Pues esta imagen que les acabo de enviar les va a ayudar a saber qué tipo de clínica se está presentando y qué lesión nerviosa es la que se está presentando en ese momento. A manera de repaso, pues, repaso general, digamos que una fractura de húmero proximal, que ya vimos en los temas pasados, la complicación neurológica que se va a presentar en este nivel va a ser una lesión nerviosa del nervio axilar y de su rama circunfleja. Cuando se llega a presentar una fractura de diáfisis humeral, vamos a presentar este nivel, desde este nivel ya comienza a haber una lesión nerviosa del nervio radial. Cuando tenemos una fractura al nivel que es una luxación o fractura de Monteggia, vamos a tener una lesión del nervio interóseo posterior, que también es una porción o una rama del nervio radial, y propiamente la fractura distal del radio. A este nivel vamos a encontrar una fractura del nervio mediano. La imagen que les acabo de mandar pues, les va a servir mucho, estudienla, apréndansela. En el caso de que también la doctora le hizo falta en su tema de lesiones o fracturas de la mano, le hizo falta explicar cómo es una fractura de Bennett, cuál es el mecanismo, y también explicar lo que es una fractura de Rolando. Estas dos son las más comunes que se van a presentar. Explicó muy bien lo que es la fractura del boxeador. Esta se presenta pues simplemente al dar un golpe a puño cerrado se llega a presentar esta fractura. Las complicaciones más severas que vamos a encontrar a nivel de la mano pues va a ser lesión del nervio, de los nervios que ya acabo de explicar, y propiamente también de los vasos sanguíneos. De hecho hay una clasificación que, bueno, la mano se podría entrar a esta clasificación, que se le conoce como mano traumática, ya que hay una lesión grave cuando esta va a estar de la mano con mano y muñeca, pues debido a las complicaciones vasculares que vamos a encontrar. Y debido al mecanismo más que nada que llega a lesionar esto, pues son
son mecanismos de alta energía, más que nada en los choferes, los conductores, ¿no? Los que manejan autos. Por eso es importante evaluar el tipo de lesión. Como ya vimos, lo que nos va a ayudar a evaluar el paciente o la clínica, pues van a ser primero radiografías para estadificar y diagnosticar la fractura y ver si no hay alguna luxación asociada, ¿no? La tomografía, pues sí nos sirve, en este caso, como les explicaba, ¿no? Les dije ayer, ¿no? Pues, la tomografía en sí nos ayuda, pero muchas veces no está la accesibilidad, es muy caro. Cuando se logra tener una tomografía, pues esta puede hacer una reconstrucción en 3D y le va a ayudar mucho más que nada al traumatólogo para ver qué abordaje va a hacer, en cuántos fragmentos está la fractura, qué lesiones asociadas. Y la resonancia magnética también está indicada, ¿no? Pero pues, estamos en México, eso no es muy difícil conseguirlo. También es importante que en este tipo de lesiones que se van a encontrar en la mano, es importante ver la lesión vascular que se puede llegar a generar. Por eso hay un test que supongo que lo han escuchado, el test de Allen. ¿Alguien me lo podría explicar? ¿O cómo se le realiza esta prueba de Allen? Sí, doctor. Sí, dígame, doctor. Como tal, el test de Allen es para ver el compromiso del circulatorio pues, técnicamente en la mano. Se van a presionar con nuestros dedos lo que son las arterias cubitaria y radial que están a nivel de la muñeca, y ahí vamos a comprobar vascularización. Si quitamos los dedos, debería haber, ¿cómo se llama?, un retorno normal. ¿En cuánto tiempo? Si no mal recuerdo, creo que hasta 3 segundos, creo. No recuerdo muy bien. Sí, de hecho es el llenado capilar. De 3 a 5 segundos es pues lo normal, ¿no? Si supera más de los 5 segundos ya hay una lesión o compromiso vascular. Pues esta es una complicación muy grave, de hecho esto es urgencia inmediata, tendría que pasar a quirófano para poder reparar el vaso sanguíneo afectado. Perdón, escucho mucho ruido. Disculpe, doctor. De hecho, yo hablo de eso porque a mí me toca exploración de la muñeca y hablo de esas maniobras, pero Sí. ya casi al final de los temas. Sí, pero pues ya para que vayan entrando, ¿no? Es que esto se engloba, de hecho no solamente sería de la mano, es todo hasta de miembros inferiores, tenemos que evaluar el grado de lesión vascular. Y sí, gracias doctora. Por eso pues hay que saber, ¿no?, las técnicas o las maniobras que podemos utilizar para explorar completamente una exploración integral, exploración nerviosa y exploración vascular de todas las fracturas que llegaron a presentar. También es importante que vayan estudiando el grado de lesión, ¿no?, vascular. Cuando llegamos a presentar, obviamente va a haber una hemorragia, formación de un hematoma. Muchas veces llegan a ser hasta 1 litro mínimo, ¿no?, de secuestro de sangre que se pueda ver. Esto pues, puede provocar una anemia. Y se los van a preguntar, es una asociación que llega a verse en este tipo de fracturas, el secuestro de hemoglobina o de sangre. Por eso es también muy importante aprenderse la fisiopatología, más que nada del síndrome compartimental. Creo que ya lo vieron, ¿no? En posibles complicaciones de fracturas, creo que estaba al inicio de su temario. Entonces, yo creo que podríamos empezar ya a presentar los temas de miembro inferior. No sé si las tienen listo.
Doctor, soy yo, solo que me falta la segunda parte. Si gustas, nada más hasta donde la tengas, porque a las 8:30 pues terminamos la clase para que vayan a desayunar. Ok, sí. Pero sí les recomiendo que vayan repasando. Estoy elaborando una serie de preguntas, a lo mejor se las haga mañana porque ya acabamos miembro superior. Mañana les voy a hacer unas preguntas. Como les dije ayer, no van a ser preguntas que van a tener un valor en su calificación, pero sí nos van a ayudar a estudiar. Para que se aprendan todo esto de fracturas. La verdad, es muy complejo a veces ya escribir todas las fracturas, que sea a qué nivel, cuánto de desplazamiento, cuánto tiene, calcularle con las radiografías y la tomografía cuántos milímetros se desplazó y si requiere o no tratamiento quirúrgico. Eso ya a veces no nos lo preguntan porque es más a nivel de especialidad, pero sí es importante tener la noción, ¿no?, de qué se trata. Pero estudien, mañana les voy a hacer preguntas de fracturas de miembro superior. Va a ser por orden de lista o aleatorio, ¿no? Y doctora, si quiere puede comenzar a proyectar su diapositiva. Sí, me va a ayudar una compañera. Gracias. Ok, buenos días. Mi tema es fractura de miembro inferior y pelvis. Mi nombre es Giselle Guadalupe López Domínguez y yo les voy a presentar esto. ¿Podrías darle a la siguiente, Andy, por favor? Y la que sigue. Vamos a iniciar con las de fractura del miembro inferior. Vamos a empezar con cadera, que es fracturas del cuello del fémur. En mi tema tocan mucho tipo de clasificaciones, entonces lo que vamos a ir abordando. Tenemos que en esta denominación es más susceptible en las mujeres. Se puede presentar en cualquier edad, sí, pero el libro mencionaba que es en mujeres de 45 años, donde es más puntual, pero igual en la edad de los 60 y 80 años. Y también comentaba en el periodo posterior a la menopausia. En esta denominación se incluyen las fracturas del cuello anatómico, del macizo trocantérico y del cuello quirúrgico. También tenemos que su mecanismo de producción puede ser directo e indirecto, que más adelante vamos a ir abordando cómo se presentan estos. Tenemos que hay factores que impactan, entre ellos son la edad, el peso, inclusive el sexo y algunos que pueden afectar la trama ósea, ¿no? Tenemos que, como algunos datos, podemos mencionar la incidencia de los factores circulatorios, mecánicos y las edades avanzadas, porque esto puede alterar la consolidación de las fracturas. Esto puede afectar la recuperación y el proceso que va a evolucionar. Tenemos que, si bien anatómicamente la articulación coxofemoral corresponde a las de artrosis, pero dentro de estas también va a pertenecer a las enartrosis, que son aquellas que pueden hacer movimientos en todos los planos, pero van a seguir manteniendo su estabilidad, ya que sus superficies articulares son congruentes y tienen un manguito capsular en sus refuerzos ligamentarios. Tenemos que, como ya había mencionado, el mecanismo de producción de este tipo de fracturas puede ser directo o indirecto. Van a verse favorecidos por los factores que mencioné, como la edad, el peso y demás, ¿no? Tenemos que el mecanismo directo más frecuente es la caída sobre la región del trocánter mayor, y en la del mecanismo indirecto es la de una rotación con el pie apoyado y torsión del cuerpo hacia el lado opuesto. También tenemos que
Esto también se puede dar en personas ancianas. De hecho, mencionaba que esto se puede dar en personas ancianas, sobre todo al momento de bajar de la cama. Por eso es que hay mayor incidencia en los 60 y 80 años. ¿Podrías pasar a la que sigue, porfis? Ok, aquí vamos a empezar con las clasificaciones. ¿Mande? Perdón por interrumpir, nada más era como comentario, no puede decir personas ancianas. Ay, perdón. Ningún médico, si lo llegan a escuchar, le van a dar unos regaños. Nada más diga, pues, adulto mayor, adulto joven, ¿no? Sí. Como comentario nada más. Perdón por interrumpir. Ok, voy a seguir con la clasificación. Tenemos que esta clasificación está basada en la fisiopatología, el pronóstico y la terapéutica. Vamos a tener dos que estas después van a subclasificarse, ¿no? Tenemos las fracturas mediales intracapsulares, que estas van a comprender los trazos subcapilares y las transcervicales, que esto corresponde al cuello anatómico. Y después tenemos las fracturas laterales extracapsulares, que estas van a corresponder o van a involucrar el macizo trocantérico y el cuello quirúrgico. Comprenden los trazos basicervicales, pertrocantéricos o transtrocantéricos y el trazo subtrocantérico. ¿Podrías pasar a la que sigue, por favor, Anu? En la primera clasificación que vamos a tener, que va a ser la de Pauwels, tenemos que esta está basada en ángulos. Si bien la primera, el tipo 1, perdón, es el trazo de fractura con ángulo inferior a 30 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Tenemos que es una fractura tal cual, o sea, en valgo, que va, cuando me refiero en valgo, quiero decir que está tal cual a la mitad y que la fuerza de carga procede a aplicar la cabeza del fémur sobre su cuello, ¿no? Después tenemos el tipo 2, que es un trazo de fractura con ángulo de 50 grados. Bueno, se me pasaba a mencionar que la de mejor pronóstico es la primera, ¿no? La segunda es un trazo de fractura con ángulo de 50 grados y esta es donde la cabeza del fémur se desliza a mitad porque no tiene resistencia en la parte inferior del cuello. Después tenemos la tipo 3, que es la de peor pronóstico. En esta es un ángulo de 70 grados, donde la cabeza se vuelca hacia adentro y las fuerzas se abren hacia el mismo, ¿no? En el tipo 1 es el que mencionaba que es el que tiene mejor pronóstico. Este es debido a que habitualmente se puede conservar la circulación de la cabeza femoral. El tipo 2 y 3 son de peor pronóstico, pero sobre todo el 3, ¿no? De ahí vamos a seguir con la siguiente clasificación, que me parece que es la de Garden. ¿Podrías pasar, Ana, entonces? Ahí está. La clasificación de Garden. En este tenemos que son 4 tipos. Aquí hablamos de las fracturas intracapsulares. El tipo 1 son la fractura incompleta. Es una fractura que igual va a mitad y es una fractura que va a mitad. Y si no, y también puede evolucionar a desplazarse secundariamente. Después tenemos la tipo 2, que es una fractura completa sin desplazamiento. La cortical está corta, pero el fragmento proximal no se ha desplazado en ningún sentido. En caso de que no se contenga mediante la osteosíntesis, va a ocurrir que su desplazamiento podrá ser secundario. Tenemos el tipo 3, que es una fractura completa con desplazamiento parcial. Es la más frecuente según esta clasificación y
se reduce y se va a reducir simplemente rotando hacia adentro el fragmento distal sin traccionar. Por último tenemos la tipo 4, que es una fractura completa con desplazamiento total. Es aquí donde los fragmentos están completamente separados de sí, de uno del otro, y la cabeza femoral está suelta. La cabeza femoral que se encuentra suelta se conserva en la posición normal, pero su irrigación queda comprometida. ¿Podrías pasar a la que sigue, por favor? Ok, de aquí tenemos fracturas del cuello femoral en la infancia. Aquí es una clasificación que es de Delbert Colonna. En esta decía que son 4 tipos, ¿no? Que son fracturas serias con alto riesgo de necrosis vascular. También tenemos en el tipo 1 la fractura es transficiaria, ¿no? Que tiene muy alto porcentaje de osteonecrosis. El tipo 2 es transcervical, y el porcentaje de que lo padezca es poco, ¿no? Después tenemos el tipo 3, que es cervicotrocanteria, que tiene un porcentaje hasta 33% de riesgo de padecer necrosis avascular. Y la tipo 4 es la transtrocanteria, que es su riesgo de padecer necrosis avascular eventualmente es muy bajo. Este tipo de fracturas son muy serias porque pueden complicarse con la necrosis avascular. Normalmente su evolución es a ser quirúrgica y en gran medida la calidad de la deducción y la síntesis va a depender de la aparición de la necrosis. Igual mencionaba que uno de los factores importantes en este tipo de fractura es la edad, ¿no? Porque tienen una mayor oportunidad al sellamiento. La siguiente, por favor. De ahí vamos a tener la siguiente clasificación, que son fracturas laterales de tronzo, por tronzo, ¿no? De ahí tenemos que son fracturas extracapsulares o laterales. Si bien tenemos la que es el tipo 1, que son fractura incompleta del trocánter menor, quedando el trocánter menor intacto, ¿no? Después tenemos la fractura de tipo 2, que es la pared posterior intacta, con posibilidad de fractura de ambos trocánteres. Y de ahí tenemos la tipo 3A, que es una fractura inestable, ya que el trocánter menor va a posterior y puede romperse la pared posterior. Después tenemos la tipo 3B, que igual es inestable, pero esta tiene desprendimiento completo del trocánter menor. La tipo 4 es similar a la 3, o sea, igual es inestable, pero esta tiene reducción en la pared posterior. ¿Podrías pasar a la que sigue, Ani, por favor? Aquí, en esta parte de diagnóstico, que es clínico y radiológico, decía que la fractura del cuello del fémur medial y lateral va a presentar de manera clínica impotencia funcional, rotación externa y acortamiento aparente del miembro inferior lesionado. Decía que las personas presentan demasiada incomodidad, pero igual para las fracturas sin desplazamientos, fisuras, fracturas desclavadas, enclavadas y de pelvis, se requería el examen radiológico, para que en este examen radiológico dará el diagnóstico preciso que orientará la terapia a indicar. Igual decía que la posición de Lowenstein ayudaba a ver si no habían otro tipo de fracturas, pero esta la mencionaba como la posición de rana, pero para poder indicar esta posición tenían que indicar analgésicos al paciente.
En la parte del tratamiento también mencionaba que, que era la internación, ¿no? Y que tenían que dar analgésicos. De hecho, por eso fue que decían que en la posición del Lewestein necesitaban indicar analgésicos para poder proseguir con ella. ¿Podrías dar a la que sigue, por favor? Ok, aquí tenemos las fracturas de la diáfisis femoral, que son fracturas subtrochanterias. Tenemos la tipo 1, que es no desplazada o con menos, es la no desplazada. Después tenemos la tipo 2, que esta se va a dividir en dos subtipos, que es las transversales con trocánter menor unido al fragmento proximal. De hecho, la podemos observar aquí. Y después tenemos la tipo C, que esta es transversal con trocánter menor unido al fragmento distal. De ahí tenemos la tipo 3, que esta sí se divide en tres partes, ¿no? En dos partes. Tenemos en espiral, en tres partes en el trocánter menor, que es la que podemos observar la segunda. Y después tenemos la B, que es en espiral de tres partes con un fragmento en ala como tercera parte. De ahí tenemos la tipo 4, que es una fractura de 4 o más fragmentos. Y la tipo 5, que es subtrocanteria, intertrocanteria, que igual va a estar entre varias partes. Tenemos que son las que se ubican entre el límite superior del borde inferior del trocánter menor y el límite inferior se ubica a 5 centímetros del primero, en la zona subtrocanteria. Esta es, la dividimos según la clasificación, es que creo que no puse el nombre, según la clasificación de Seinsheimer, fracturas de Seinsheimer. El tratamiento es quirúrgico. Y podrías pasar a la que sigue, por favor. Después tenemos luxación traumática de la cadera. Aquí tenemos que esta es una lesión grave que puede ser pura o combinada. Y también que la lesión del ciático es una complicación que se ve en este tipo de fracturas, en este tipo de luxación. Tenemos que es causada por traumatismo violento y asociada a otras lesiones, igual que es una de las más comunes en accidentes automovilísticos, así como la de la rodilla, ya que quedan expuestas. Para su diagnóstico clínico nos decía que el miembro aparece acortado y en flexoaducción. Tenemos que para el estudio radiológico es de la pelvis de frente, ya que este es fundamental. Igual mencionaba que así como el de la rodilla, en esta área queda expuesta y por eso es de las más dañadas. La siguiente, por favor. Y de ahí tenemos la fractura de la rodilla, que esta es la que les decía que es causada por traumatismo directo. Durante los accidentes de tránsito es la articulación más expuesta. Se encuentra, para poder explicarla, está dividida en tres: las fracturas de los cóndilos femorales, que esta se va a subdividir en otros tipos, la fractura de los platillos tibiales y la fractura de la rótula. Y doctor, las otras están incompletas, las otras diapos. Le tocó también la rótula. En el tema de usted, según era fractura de miembro inferior con fractura de pelvis. De hecho, comenzó a explicar diáfisis femoral, pero eso también es otro tema, creo que a alguien le tocó. Pues es que yo en su momento le quise preguntar al doctor, pero ya no podía, porque igual tuve la duda, pero eso venía en el capítulo. Entonces, no sé si está mal. Como le dije a la doctora que pasó a hacer 2 diapositivas,
no solamente utilicen un libro, hay varios libros que dividen y clasifican a qué nivel. Por ejemplo, todavía le faltó la clasificación de Judith, que es una clasificación que se utiliza para propiamente hacer Tauro. Bueno. Sí, de hecho, más abajo la debo de mencionar porque sí está en el capítulo. Aún me faltan varias clasificaciones. Bueno, pues nada más a manera de complementar, debiste de haber tocado anatomía, porque supongo que la mayoría de los doctores que reciben clase no creo que recuerden cuál es la porción extracapsular e intracapsular del acetauro. Nada más a manera de repaso, pues, si la tendrías lista, sí, bueno, sí, la tienes que tener lista para mañana, para agregarle un poquito de anatomía para que estén en contexto, ¿no? De qué nivel estamos hablando de las fracturas. También es muy importante que agregues vascularización y inervación de toda esta porción, porque pues así vamos a encontrar las complicaciones que se van a ver más adelante. Son muchas, la verdad. Ok, doctor, está bien. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vas a dejar la clase? Nada más complementa tus diapositivas y para mañana pues continúas. Sí, gracias. Tenga buen día. Todos. Hasta luego, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Buen día.